Bienvenidos a Trazando la Plomada. Con todos nuestros radioyentes, qué bueno nuevamente estar con ustedes y también con nuestros amigos para poder hablar de algo que es muy importante, que es la natividad, ¿verdad? Amén. Y verdad, ¿no? ¿Cuántos años hemos estado hablando de la natividad? Porque ¿cuántos años ya tenemos ya en el programa? Son 17, ¿no? 17. Empezamos en el 2010. Ajá, son 17 años, pues, ¿no es cierto? No, 17. ¿Perdón? ¿Cuántos años? 16, pues 16 años. 16 años. Perdón, 15 años, 15 años. 15 añitos, 15 años. Ya le están poniendo 2 años más. Sí, pues. Bueno, y aquí estamos pues para nuevamente compartir con ustedes en nuestra reunión de café de amigos y poder conversar sobre este evento maravilloso, poderoso, profundo, transformacional, que verdaderamente es la natividad, ¿no? Ahora, la natividad sabemos de que se mueve mucho a nivel mundial en diferentes formas, tiene diferentes formatos, ¿no? Y bueno, pero el punto principal de todo es lo que nos enseña la Biblia y vamos a trabajar un poquito sobre lo que dice ella para poder hablar de la natividad. ¿Qué dicen mis amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorgito? Qué gusto escucharte después de tiempo y en una fecha tan especial como la cercanía de la Navidad, ¿no? Ese espíritu navideño, por más que tú quieras ignorarlo, te envuelve. Así que, y es una influencia bonita porque todo el mundo se pone contento, hasta el green sonríe, ¿no? Así que imagínate. Un tiempo muy hermoso, así que les damos la bienvenida a los que están escuchando La Plomada a través de YouTube, a través de Pacífico. Muy contento por esta oportunidad de otra vez estar en el aire y compartir la charla que siempre hacemos con mis amigos Jorge y César. Y hay algo que es de llamar la atención, que inclusive mucha gente que va a celebrar la Navidad no son gente que realmente recuerda el propósito, el origen de la Navidad, que es la venida del Hijo de Dios a la tierra, sino más lo relacionan con un tema familiar, lo cual malo no es, ¿no? Es bueno. Pero bueno, es como tener un cumpleaños, ¿no? Se invita al cumpleañero, hay una fiesta a todo meter y se olvidan del cumpleañero. Nadie lo saluda. Todos se acuerdan de nuestro compañero. ¿No? Y hablando de la familia, porque realmente se ha convertido en eso, por lo menos en los países que celebran la Navidad, ¿no? Porque hay países que ni celebran la Navidad. Pero en los países que celebran la Navidad se ha convertido en un tema familiar a tal punto que la gente deja trabajo, deja todo por venir y reunirse con la familia, ¿no? Y me vino a la mente el otro día reflexionando y el concepto de familia, ¿cuál es el concepto originario de familia? Pues normalmente tú hablas de familia, hablas de papá, mamá, hijos, o hablas de papá, mamá, hijos, primos, ¿no? Ese tipo de familia. Pero recordaba lo que dice Génesis en el capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y usa esa palabra hagamos, que es plural. Quiere decir que es más de uno, o sea, Dios, después ya nos hemos enterado con la revelación de la palabra que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres de acuerdo, los tres en armonía, las tres personas de la divinidad, que es un solo Dios, según lo que nos revela la Biblia. Y no sé, me puse a pensar que de ahí viene el concepto de familia, ¿no? Y familia como un grupo de personas que están en armonía, que tienen un propósito común, que cada uno tiene algo para colaborar con el otro, y de ahí desciende ya el Espíritu de Dios a través de Adán primero, de su mujer después, y de sus hijos, desciende el concepto ya, el que conocemos de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, pero hay un caso al inicio de la creación, al inicio de la creación del hombre, que es los hijos de Adán. No eran muy armoniosos, que digamos,
no estaban muy de acuerdo, no tenían muy buen propósito, y al final pues Caín terminó matando a Abel, ¿no? Y así, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿familia es solamente papá, mamá, hijos, o familia es un grupo de personas que realmente tienen un bien común, tienen un propósito común? Entonces eso nos lleva pues al final a la unidad. Y sabemos que el principio de Dios dice que es la unidad, es el amor primero y la unidad después. Y todo lo que tenga que ver con unidad, y eso hace que, por ejemplo, la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, realmente sea una familia, ¿no? Cuando está pues unida por vínculos de amor con el mismo propósito. Y así un grupo de personas de repente sanguíneamente no tiene relación, pero si tienen propósito común, eh, se valoran unos a otros y están en comunión. Como por ejemplo nosotros, ¿no? Que nos reunimos ya cuántos años, desde el 2010, bueno, antes nos reuníamos, ¿no? Pero en este programa prácticamente somos una familia, ¿no? Porque venimos de ese espíritu de familia que viene del Espíritu de Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo con un propósito común que es bendecir a su creación. Y eso ha sido lo que ha hecho el envío del Señor Jesucristo por parte del Padre y a través del Espíritu Santo, venir a esta tierra, como dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es interesante, ¿no? De que lo que estás narrando verdaderamente nos los explica los 4 evangelios o los evangelios que hablan del nacimiento del Señor Jesucristo, la natividad. Pero también algo que es muy importante añadir a esta isla de pensamiento de la familia dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, o sea, cada padre y madre están esperando siempre al hijo, ¿verdad? O sea, se casan para tener una familia. Entonces, el padre y la madre siempre están esperando cuando ven el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento del tiempo de que la mujer salga embarazada y puedan tener un hijo, 2 hijos o 3 hijos, etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera sucedió, ¿no? De que encontramos de que se dice que vino el cumplimiento del tiempo y narra el libro de Mateo en el capítulo 1, verso 18 los siguientes, vamos a leerlo como un referente para lo que vamos a conversar en esta noche. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es interesante. Aquí dice el verso 23, dice, he aquí, dice con lo que el profeta declaró mucho tiempo antes de que sucediera, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento del tiempo. Dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo, ¿no? ¿De lo que los profetas dijeron, de lo que Jesucristo iba a venir, ¿no? Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Jesús o Dios con nosotros. Y es tremendo cómo es que sobre esta misma revelación y estas mismas cosas que sucedieron en la historia, en el pueblo judío, encontramos de que parte todo lo que es la restauración de lo que hemos estado hablando de la familia. Porque la familia es lo primero que digamos, se establece en una institución, una nación, o un gobierno, un poderío, ¿no? Porque siempre son familias las que están prácticamente estableciéndose. Y la idea es de que esas familias estaban en una situación caótica, paupérrima, desastrosa, que era necesario que viniera el cumplimiento del tiempo para que venga a restaurar a las familias y nos pongan esa relación íntima con el Padre, ¿no? Con Dios.
Y creo que nosotros, en ese devenir de poder buscar, de exaltar, de representar ese nacimiento, ese cumplimiento del tiempo en la persona del Señor Jesucristo, hemos hecho pues diferentes formas de eventos y diferentes formas de cosas para poder representarlo, ¿no? Hasta hemos agarrado ciertas cosas de los mundos para poder representar ciertas cosas que no necesariamente la Biblia nos enseña. Pero el punto principal aquí es la persona de Jesucristo. Es aquel en la cual debe ser el centro de esta reunión que se nos avecina. Amén. Y Jesucristo. a propósito del tema de la familia, mira, Dios se presenta como Padre y el Señor Jesucristo se presenta como Hijo. Ahí está la relación familiar, ¿no? Y en la práctica lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo, aparte de lo que significa limpiarnos de nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios para poder vivir con Dios, es hacer una obra para que podamos volver a ser parte de su familia, porque originariamente pues éramos parte de la familia de Dios, pero bueno, por la decisión del hombre de vivir a su manera, pues eso se quebró, pero ahora con la venida del Señor, no solamente está de por medio todo lo que significa el perdón de nuestros pecados, y sería bueno hablar un poco de lo que significa el perdón, porque hay veces me he dado cuenta en circunstancias tan complicadas que si no tuviéramos la esperanza de que hay un perdón real de parte de Dios, no sé qué sería nuestra vida, nos hundiríamos en culpa y en condenación por cosas que a veces uno hace sin darse cuenta o comete decisiones o actúa de una manera apresurada y esas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la familia, lo que ha hecho Dios es enviar a su Hijo para poder adoptarnos y volver a ser parte de su familia. Entonces gira, de alguna manera tiene sentido que la Navidad sea una reunión familiar muy especial, y el mundo en el cual se celebra la Navidad lo toman así. Lo único que falta es ese pequeño gran ingrediente que es aquel que dio su vida por nosotros, sea exaltado en medio de la familia, ¿no? Se exalta el pavo, se exalta el panetón y el chocolate, lo cual malo no es, pues, ¿no? Qué rico es todo eso. Claro. Y la familia es el contexto en el cual se desarrolla todo eso. Si pudiéramos a nivel mundial agregar al invitado de honor aquel por el cual tenemos familia, tenemos nombre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? George, ¿tú qué opinas? Sí, ya que ustedes han comentado gran parte del por qué Jesucristo viene, quería solamente de alguna manera remarcar que Él vino con un propósito, ¿eh? Y ustedes lo dijeron, salvar al mundo de sus pecados. Entonces, ese era el interés de Dios. O sea, irremediablemente la raza humana iba hacia la perdición, hacia una separación eterna con Dios. Y Dios vio que la solución de todo ese problema para volver a reconciliarse con la raza humana, se necesitaba alguien, ¿no? que cumpliera ciertos requisitos que ningún humano lo podía hacer, porque todos los seres humanos ya venimos contaminados a este mundo por el pecado. Entonces se necesitaba de alguien que no estuviese contaminado por el pecado, ¿no? Y Dios dice, bueno, no hay otra forma que yo mismo me vuelva un hombre, me vuelva una persona de carne y hueso como nosotros, para vivir todas las etapas de un ser humano, y aún así al final no pecar. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la intención de que él estuviera en una comunión continua con él. Esa era la idea de Dios. Se quebró cuando el hombre pecó, ya
de ahí ya no pudo el hombre más comunicarse con Dios. Entonces esa separación, la Biblia lo llama muerte, ¿no? Es una muerte espiritual, porque ya de donde viniste, de donde es tu ADN, es un Dios espíritu. Y la comunicación con el ser humano era espiritual precisamente. O sea, hay una cercanía con Dios tal como explica la Escritura al principio, cómo hablan Adán con Dios, cómo hablan, como algo cotidiano, algo natural, una conversación bien amigable, ¿no? Y que ahora nosotros por el pecado a veces escucho que algunos hermanos oran, ¿no? Señor, usted podría proveerme tal cosa, o usted, gracias a usted, y ese trato de usted no es más que remarcar que no es cercano, no es alguien que, si bien es cierto, me quiero y me gusta su compañía, sin embargo mi conciencia me dice, ¿sabes qué? No puedes acercarte así a menos que hayas tenido la experiencia de recibir a Jesucristo en tu corazón. Ahora, esa obra que Jesucristo vino a hacer precisamente tenía que cumplir todas esas etapas del hombre, ¿no? Nacimiento, crecimiento y todo eso hasta llegar a la edad en que Jesucristo se hace presente en la colectividad y dice, pues yo soy el Hijo de Dios, ¿no? El reino de los cielos ya se ha acercado, porque él estaba, como decía Jorge, en el cumplimiento del tiempo. Cada cosa tiene un cumplimiento, su tiempo, ¿no? Vino como un niño, pero ya no es un niño. Muchos en Navidad lo representan con un pesebre y en un recipiente para un bebé, pero ya Cristo no es un bebé, Él está a la diestra del Padre. Otros, en las iglesias está clavado una cruz, doliente, sufriente, atravesado por los clavos, sí, una vez estuvo. La Biblia declara, dice, una vez y para siempre, o sea, no repitas ese hecho, porque es una sola vez. Entonces, ahora el Señor está a la diestra del Padre como señal de que su obra que vino a empezar aquí, vino y lo cumplió totalmente. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Salvar al mundo de sus pecados, entre los cuales me encuentro yo. Es interesante que en el libro de San Lucas, el capítulo 2, nos narra un poquito más sobre la situación del nacimiento del Señor Jesucristo. Y según lo que estábamos hablando, ¿no? Y especialmente quisiera aquí mostrar un poco el escenario, porque Jesús nace en un escenario, y ese escenario es lo que quizás nosotros en muchos hogares hemos puesto, ¿no? Todo lo que está diciendo el verso. Y dice aquí en el capítulo 2 del libro de Lucas, dice, y el verso 4 mejor voy a leer, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿no? Y ahí ya tenemos ahí un elemento llamado pesebre, ¿no? Que hasta ahora nosotros tenemos en todos los hogares cristianos un pesebre por ahí. Muy bien. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto
que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Qué tremendo, ¿no? O sea, muchas cosas de este capítulo, los pastores, el pesebre, los animalitos y el lugar, es lo que nosotros hemos captado y agarrado para poder ahí hacer una representación. Pero en cierta medida esas cosas que representan se han convertido en el punto central y no en el Señor Jesucristo, que es el que debe estar en el punto central de la reunión, del almuerzo, de la comida, de la cena, del panetón, del chocolate, ¿no? Y de los regalos, ¿no? Porque ahorita, uy, los regalos, ¿cuáles son los regalos? El intercambio de regalos. O sea, todas esas cosas son buenas, pero nunca deben de colocarse en el primer lugar, ¿no? Que le toca de atención, mérito y glorificación, que es la persona del Señor Jesucristo, que en cierta medida representa prácticamente nuestra reunión de la natividad, ¿no? O sea, el nacimiento del Señor Jesucristo sucedió una vez para siempre. Pero esas cosas que nosotros hacemos de una manera, digamos, teatral en nuestros hogares, el Señor quiere que se convierta en el corazón de nuestras vidas, ¿no? En nuestro corazón. Porque ese es el punto principal, ¿no? O sea, que sea el corazón quien verdaderamente haga ese nacimiento, como lo hacemos en la casa. Jorge dijo algo muy interesante, dijo que él vino como niño, pero ya no es un niño. Inclusive estando en la tierra sabemos que cumplió alrededor de 30 años y tuvo una cercanía con algunos hombres, 12, que los llamó apóstoles, y uno de ellos en particular era con el que tenía más afinidad, más cercanía que Juan. Sin embargo, en un libro escrito por Juan, que es el libro del Apocalipsis, Juan narra cómo se le presenta entre comillas, niño Jesús, a tal punto que se queda perplejo Juan, y quiero leer la parte donde el mismo Juan narra cómo lo ve a este Jesús, y a los que no han tenido mucho en cuenta a la persona del Señor Jesús hasta ahora en sus vidas, quiero recordarles que si bien es cierto vino como niño para que lo recibas en tu corazón, pero cuando venga otra vez, porque va a venir otra vez, no va a venir como niño, sino va a venir como lo que vamos a leer dentro de un momento, y ya no en una situación de dar gracia y ocupar nuestro lugar para perdón de pecados, sino va a venir como juez, porque vino, entregó su vida, y si no lo recibieron, si no creyeron en él, pues simplemente va a venir ya como juez a juzgar a aquellos que no han tomado este amor de parte de Dios, ¿no? Y dice el apóstol Juan que se escuchó una voz muy fuerte, dice, como un trueno, y cuando se volvió para ver la voz que hablaba con él y vuelto, dice que vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Juan, el hombre que había vivido 3 años y medio a su lado, el hombre que tenía más cercanía con Dios, con la persona de Jesús. Sin embargo, cuando ve este Jesús glorificado, rey, tomando autoridad como juez, dice que cayó de rodillas porque era demasiada la visión. Entonces, decimos esto, ya vamos terminando esta primera media hora, para que se queden reflexionando sobre el propósito de Dios para con toda la humanidad. Dios ha tomado una decisión de venir y ocupar el lugar de todo ser humano que le crea, que le reciba,
con el propósito de que no sea condenado por sus pecados, porque la verdad es que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de eso no se salva nadie. Entonces, si todos estamos condenados, la única salvación que tenemos no es las buenas obras, ni pertenecer a una religión, ni mucho menos alguna cosa que uno pueda dar, sino la única forma es de que alguien ocupe nuestro lugar, porque la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por eso muere Jesús, porque vino como hombre justamente, nació de una virgen, y como tal ocupó el lugar, pero hay que recibirlo, hay que creer y hay que tomarlo o recibirlo como Señor y como Dios. Pero en caso uno tome la decisión de no hacerlo, la siguiente venida va a ser como la que vio Juan, una figura, y esto para los que quieren leerlo otra vez en sus casas, está en Apocalipsis 1, desde el verso 14 hasta el verso 17. Bien, vamos a parar un momento de reposo para poder tener unos minutos y regresamos con ustedes en la continuación